Gloria a Dios. Contentos también, quiero agradecer al Señor por la vida de mi esposo, por este año más que el Señor le está regalando, este año también de bendiciones sobre su vida. Damos gracias al Señor porque podemos servir juntos al Señor, como familia, y contentos y bendecidos de este nuevo año, ¿no? Amén, me gozaba en el Señor, es una hermosa alabanza de Jesús de Ariel Romero y lo hago con gozo para el Señor. Y hablaba de aquel, ya te digo, Caleb, donde estaba en aquel monte, el monte que él quería era el más difícil, ¿no es cierto?, donde estaba lleno de gigantes, pero él decía, dámelo, porque si Dios me dio la promesa, la voy a cumplir. Aunque hayan pasado los años, aunque haya pasado el tiempo, no sé si se te pasó por ahí los días, la edad, pero yo te quiero decir lo que Dios prometió sobre tu vida, Dios te lo va a cumplir. Amén. Libro de Mateo capítulo 27, verso 15. Este es cuando Jesús está en el pretorio ante Pilato. Dice, ahora bien, que en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar a un preso del pueblo, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Aquel Barrabás dice que era famoso en aquellos días porque era un criminal que asolaba la ciudad, y la Biblia dice en otro pasaje que no solo que era ladrón, sino que también era asesino. Nadie lo quería. Entonces Pilato pone a Barrabás y a Jesús, entendiendo de que Jesús no había hecho nada malo. ¿Cómo iban a elegir a un criminal, a un asesino para liberarlo? Entonces Pilato hace esa jugada con el pueblo, que ya la mayoría conoce. Dice, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos ellos, le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabían que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado, o sea, estando sentado Pilato en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato le dijo, ¿y quiere? De Jesús llamado el Cristo. Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador le dijo, ¿por qué mal
crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua en una palancanas y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios pueden decir amén? O sea, que el famoso pasaje donde dice que Pilato se lava las manos. Eso es un pasaje bíblico y ocurrió de verdad, ¿no es cierto? Pilato en aquel momento tenía que tomar una decisión. En estos pequeños pasajes, son pocos versículos, pero por lo menos 3 veces y públicamente Pilato dice que Jesús era inocente. En los otros pasajes bíblicos, Pilato y todo el pueblo relata que Jesús era inocente. No sé cuántas veces repiten de que aquel hombre era inocente. A lo más, meterlo a la cárcel por sedición, pero no era reo de muerte. Nunca Jesús podría haber sido llegar a reo de muerte. Mire que Pilato era uno de los déspotas más grandes de la antigüedad, era temido por judíos y no judíos, no le temblaba la mano en mandar a matar a la cantidad de personas porque no tenía piedad por nadie. Pero él se daba cuenta de que le habían traído un hombre que era inocente. Y las últimas palabras de Pilato en este pasaje son: inocente soy de la sangre de este justo. Le dice que es justo este hombre y se lava las manos. Ahora, aunque él creyó que se lavaba las manos, no se lavaba las manos. Al no tomar una decisión, estaba tomando una decisión de mandar a condenar a nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Nosotros no nos podemos lavar las manos con el Señor Jesús. Y en este pasaje, donde la indecisión de él hace que se lo entreguen al pueblo y que lo lleven a Jesús a morir en la cruz del Calvario. Ahora lo que nosotros entendemos es que a Jesús no le quitaron la vida, sino que dijo: yo la pongo de mi propia voluntad. Yo la entrego en salvación y en rescate por muchos. ¿Por qué Cristo fue a la cruz del Calvario a morir? Por tu vida y por mi vida, por tu pecado y por mi pecado. Me hacía acordar una historia, hay una historia de un humorista, escritor llamado Fontana Rosa, y él contaba una historia que no sé si era verídica, pero él decía que una vuelta en un pueblo de Europa, un pueblo pequeño, dice que había un muchachito que no sabía el valor del dinero, no sabía el valor de la plata. Entonces hacían un juego los del pueblo y le mostraban una moneda grande, pero de menor valor, y una moneda más chiquita, pero de mayor valor. Y le decían a este muchacho: elegí la que vos quieras, yo te la doy. Y el muchachito, que no sabía de dinero, siempre elegía la más grande, que era de menor valor. A sus ojos parecía más grande, pero era de menor valor, no valía tanto la moneda. Y ese juego hacían siempre en ese pueblo. Esa historia contaba siempre Fontana Rosa. Y dice que un día cruzó un viajante también por el pueblo, y dice que uno de los del pueblo le dice: mirá, vos sabés que aquel no conoce cuánto vale el dinero. Mirá el juego que le hacemos. Le dice: a ver, elegí la moneda que vos quieras, yo te la doy. Y le mostramos una moneda grande de tamaño, pero de menor valor. Y le mostramos una moneda más chiquita. Entonces el viajante va y le dice al muchacho le dice: escúchame, le llama aparte y dice: vos estás eligiendo mal la moneda, le dice, porque esa es grande de tamaño, pero no vale nada, vale menos esa moneda, la otra vale mucho más. Le dice: ¿vos no te das cuenta? Le dice: no, yo ya hace rato me di cuenta, dice que la más chica, dice, vale más que la más grande. Y le dice: ¿por qué siempre seguís eligiendo la más grande en vez de elegir la más chiquita que tiene un valor? Le dice: lo que pasa es que el día que yo elija la más chiquita, se termina el juego y estos tontos dejan de regalarme monedas. Entonces, aunque ellos pensaban que era de tonto, los tontos eran ellos. Yo me graficaba con este pasaje, ¿no es cierto?, donde nosotros entendemos que muchas veces el diablo pensó, dijo: ahora lo mato a Jesús. Ahora el diablo se estaba regodeando, pero no sabía que el tonto era él y que Jesús estaba entregando su vida por nosotros. ¿Cuántos entienden? Amén. Y dice la Biblia que a Jesús lo crucificaron, lo llevaron a la cruz y él murió, pero justamente Jesús debía morir. ¿Por qué? Porque al morir él anulaba la ley que nos era contraria, la condena hacia nuestras vidas, porque la ley de Dios decía: el alma que pecare, esa morirá. Creo que la leyeron un pasaje también, yo leí por ahí, decía: el alma que pecare, la persona, en varios pasajes dice la Biblia, la persona que peca debe morir delante de Dios. Y la sentencia era: el alma que pecare, esa morirá. Jesús tenía que venir a vivir a la tierra una vida santa. Y luego de estar santo y vivir sin pecado, morir sin pecado. ¿Por qué? Porque
al morir él sin pecado, el pasaje decía, el alma que pecare, esa morirá, pero él, al no haber pecado, la muerte no lo podía retener. Se anula el acta, se rompe la ley, porque el propio diablo con su pecado quebrantó la ley. Hasta ese momento venía matando a todas personas pecadoras porque todos éramos pecadores, pero al tocar a un santo que no había cometido pecado, no lo podía matar, y decía, y la muerte no podía retenerlo, por lo cuanto no podía ser retenido por ella. Al hacer eso, Dios anuló la ley que nos era contraria. Y gracias a Jesús, nosotros somos salvos por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos dicen amén? Me hacía acordar una historia también, y de esto quería hablar un poquito, porque hoy es día de resurrección. Me hacía acordar, hay un chiste viejísimo que solía contar la medicina, donde dice que había un grupo, había un hombre que tenía una secta, y estos locos así que te caen, yo quería Jesús, este loco. Y juntó ahí unos seguidores que le seguían, y bueno, tenía como 12 seguidores igual que Jesús. Y bueno, y llega para estos días de Semana Santa, y van al comisario, le dicen al comisario, ¿nos conocen ustedes? Sí, ustedes son el seguidor de Juan Pérez, le dicen. Sí, dice, no, dice, ¿qué pasa? Dice, no, tenemos un problema, dice, porque dice, Juan Pérez está re loco, dice. Sí, dice, ¿qué es lo que pasa? No, dice, porque viste que se cree que es Jesús, dice, y bueno, y para Semana Santa, ahora que estamos en Semana Santa, quiere que nosotros lo matemos, así como murió Jesús, lo matemos, pero crucificamos, pero matemos a él. Y le dice el comisario, dice, no, y le dicen ellos al comisario, comisario, ¿usted qué dice? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El comisario dice, ¿qué bueno, dice? ¿Te quieren matarlo? Mátenlo, dice, ¿qué problema va a haber? Y dice, pero en serio, dice, ¿lo podemos matar? Dice, este loco dice que se quiere morir porque él cree que Jesús quiere que lo matemos. Y le dicen, pero ¿qué problema es? Si él quiere morir, ustedes lo tienen que matar, mátenlo, dice, no hay problema, dice. Eso sí, al tercer día no llega a resucitar, van todos en cana de por vida, le dice. Mándale un aplauso al Señor, amén. El único que resucitó es nuestro Señor Jesús. El único que tiene vida y tiene vida eterna es nuestro Señor Jesús, porque la muerte no lo podía retener. Y ese es el gran pasaje. La religión cristiana es la verdadera porque tiene a Cristo que se levantó de entre los muertos. Creyendo eso, se anula todo lo demás. Porque no hay nada, porque se termina el argumento. Es ahí donde muchos creyeron, debatir y pensaron que los que estaban aquí en la Biblia eran tontos. Y Pilato no era ningún tonto. Algunos pensaban y dijeron, ¿qué pasó después con ellos? Porque cuando ocurre que van las mujeres al sepulcro y encuentran la piedra removida y a los guardias caídos, dice que los sacan los guardias y los largan a otro lugar. Y muchos dijeron que los robaron los discípulos. Primeramente robaron el cuerpo los discípulos. Primeramente que los discípulos estaban escondidos. Ni ellos creían que Jesús podía resucitar, porque ellos entendían que nadie podía resucitar. Por eso ellos no esperaban que Jesús resucitase. Si ellos robaban el cuerpo de Jesús de la tumba, ellos eran los primeros que iban a decir, ¿vieron cómo él dijo que iba a resucitar y resucitó? No, mentira. Cuando ellos veían a Jesús, peor, querían salir corriendo porque pensaban que era un fantasma, no entendían nada. Entonces los primeros que no iban a robar el cuerpo iban a ser ellos. Segundo, si el cuerpo estaba custodiado por soldados y se sellaba la puerta, la semana pasada yo te compartí con un soldado romano en una máquina de matar. Jamás iba a permitir que alguien traspase esa entrada. ¿Sabe por qué? Porque ellos cuidaban con su vida. Hay un pasaje en Hechos donde Dios liberta a Pedro. Pedro estaba en la cárcel, custodiado por 16 soldados, 4 compañías de 4 soldados cada uno. 16 soldados custodiaban a Pedro en un momento en la cárcel. Y dice la Biblia que un ángel lo saca a Pedro, lo libera. Cuando se despiertan a la mañana y ven los jefes que no estaba Pedro en la cárcel y que estaban los soldados ahí, nadie tuvo compasión de los soldados. Mataron a los 16 soldados porque se perdió Pedro, porque se había escapado el reo. En este caso, si el cuerpo se escapaba, los que tenían que morir eran los soldados, los que estaban custodiando. ¿Cómo se iba a perder? Ahora lo segundo que pasó fue que Pilato dio vuelta toda la ciudad de Jerusalén y todos sus alrededores durante no sé cuántos años, poniendo cantidad de soldados para tratar de encontrar el cuerpo de Jesús. ¿Y sabe lo que pasó? Nunca lo encontró. Dios, para intentar descartar esa posibilidad, la primera posibilidad era que Jesús lo hubieran robado. Se comprobó de que no. ¿A dónde le iban a esconder? Dio vuelta a las casas, entró, buscó, allanó, torturó a personas. Nunca encontró el cuerpo. Es más, eso le costó la carrera a Poncio Pilato. Él perdió de seguir gobernando a Jerusalén a partir de este hecho. Porque comienza la tremenda historia de este hombre Jesús. Entonces, hay
le trae la segunda situación, en que algunos tontos por ahí pensaron y dijeron, bueno, tal vez que no estaba tan muerto. Eso usted lo escucha, tal vez que no estaba tan muerto. Pero qué tonto se le puede ocurrir eso. Cuando los discípulos, los hijos del Señor, estaban en aquel lugar predicando, le decían cosas que ustedes vieron. Vieron cómo le azotaron, vieron cómo le injuriaron, vieron cómo le maltrataron. Y si yo te digo algo, cosas que todos vimos, usted me va a decir, mira, yo no lo vi o sí lo vi. Pero si hay alguien que está colgado en el medio de la plaza, todo el pueblo lo va a ver. Y lo que pasó con Jesús no fue oculto. Estaba en el medio de la ciudad, en el centro, no en el centro sino en un costado, pero era un lugar donde toda la gente iba. Y todos, primero que a Jesús lo habían azotado, así como dijo Jolie, su cuerpo era una llaga, le despedazaron la espalda, lo torturaron, lo golpearon, lo abofetearon, le arrancaron pedazos de la barba, le desfiguraron el rostro a Jesús a golpe. Es más, le clavaron, como la vez pasada, hacía una corona de espinas en su cabeza. Y luego lo clavaron en unos clavos así, más o menos. Una en cada mano y otra en los pies. Y eso fue público, lo vio todo el pueblo. Todo el pueblo que cruzaba veía ahí a los crucificados, veía a Jesús y veía a los otros dos ladrones que estaban ahí. Y no estuvo un rato, estuvo horas. 5 o 6 horas estuvo ahí, para que todo el que cruzara lo viera, porque para eso se hacía. Miren, si hacen algo mal, eso es lo que le va a pasar. Eso es lo que quería el pueblo romano, que todos vieran lo que pasaba. ¿Entienden lo que le digo? Entonces, todos vieron a Jesús que estuvo ahí. Y de última, Pablo, también Pedro después dice, el que nos da testimonio de esto es el propio soldado que lo vio y su testimonio era verdadero. El que estaba custodiando el cuerpo de Jesús era un centurión romano llamado Longino, que era un hombre de extrema confianza de Pilato. Y no se sabe si Longino o otro soldado es el que traspasa el cuerpo de Jesús, le traspasa con una espada, donde sale sangre y agua del Señor Jesús, cuando ella está muerta. Ahora, después de todas esas horas, si alguien dice que él no estaba tan muerto, estaba en un error terrible. Y aunque le dieran la capacidad de Pilato, Pilato hizo la prueba. Porque cuando se perdió el cuerpo, Pilato pagó con su propia cabeza, no con su vida, pero sí con su propia carrera política. Él perdió todo. Entonces él hizo como una crucifixión aún en el pretorio. A ver cuáles son las pruebas. Y dijo, no, este hombre no puede estar vivo. Es imposible. Es más, si hubiera estado vivo, imagínense con todos los cuerpos que todos Jesús no se iba a poder levantar. ¿A dónde iba a estar? Y los que lo veían caminando, charlando, preparando asado, compartiendo, andando con ellos. Entonces no estaba como ellos decían. Aquel que diga, no estaba tan muerto, estaba requete muerto. Y si es más, el día que se presentó a los discípulos, no se presentó un día Jesús. La Biblia dice que se presentó durante 40 días. Durante 40 días, a más de 500 personas, dijo Pablo, que contabilizó él, de las cuales viven entre nosotros. Tal vez hubo muchas que él no contó, que Jesús se presentó, porque él se presentó en varios lugares. Pero lo vieron a Jesús. Es más, vamos al tercer caso, que la otra es que hayan dicho una mentira. Y acá es donde entra otro punto. Ninguno de esos casos pudo corroborar Pilato ni los jueces de aquel, porque sabe que en el Coliseo romano los mataban a los cristianos, le tiraban leones, le tiraban piedras, le cortaban la cabeza para que negasen a Jesús, para que dijeran que no lo vieron. ¿Y saben lo que decían con su última fuerza los cristianos? No podemos negar, porque nosotros lo vimos. Entonces con rareza alguien mantendría una mentira hasta el último momento. Aparte, ¿qué ganaban? Porque en esa época no se ganaba nada. Hoy en día se gana muy poco, pero en esa época lo único que se ganaba era la muerte. Nerón iluminaba los parques incendiando a los cristianos. Y le decía, negar Cristo, negar. Le decía, no puedo negarlo, porque yo lo vi. Él anduvo conmigo. Él caminó. Él se levantó entre los muertos. Miles de cristianos, antes de morir, ya despedazados, decían, sigo diciendo que Cristo vive. Ese era su testimonio. Y eso es entenderlo. Es más, cuando nosotros vemos este pasaje, nosotros vemos algo que ocurre acá. Yo te digo, 3 veces testifica Pilato de que Jesús es inocente. Y nosotros vemos, ya te digo, o si no, es verdad lo que ocurrió. Es verdad que Jesús estaba vivo. Es verdad que Cristo venció la muerte. Porque acá es donde entra el pasaje también donde Pilato dice, ¿qué haré pues de Jesús?
Y no es una pregunta solamente para Pilato, sino que es para nosotros. Hay gente que toma a Jesús como un maestrito, como alguien que enseñó buenas cosas. Sí, Jesús enseñaba buenas cosas, pero no era por eso que lo crucificaron. Lo crucificaban porque él decía ser hijo de Dios, porque él le arrebató la llave de la muerte y del infierno a Satanás y hoy las tiene en sus manos. No tiene Pedro la llave del infierno ni del cielo. Jesús es el que tiene la llave del infierno y Jesús tiene la llave del cielo en sus manos. Amén. Entonces cuando nosotros entendemos ese pasaje, nosotros vemos, dice la Biblia en este pasaje también, que Dios se le revela a ellos. Y Dios se le revela a Pilato. Y Pilato no quiere abandonar su puesto. Claro, a él le iba a costar su posición. Le iba a costar perder todo lo que tenía. Después de hecho lo perdió. Pero en ese momento no lo perdió por Jesús. No se atrevió. Y la esposa de él se llama Claudia Prócula, una de las mujeres más amadas en toda Roma, querida, sensata. Todo el mundo dice que era una consejera fiel de Pilato. De Pilato dicen que era un déspota, un asesino. De Claudia Prócula dicen todo lo contrario. Una de las mejores mujeres que había en aquellos días. Siempre Pilato le hacía caso a Claudia Prócula. Es más, nunca tampoco Claudia Prócula, la esposa de Pilato, jamás lo interrumpió en un juicio. Nunca. Pero ese día algo hace que esta mujer tan sabia, tan sensata, tan tranquila, entre en el juicio de Pilato y le diga: Pilato, no tengas nada que ver con este justo. Otra versión dice con este santo, porque ella tuvo un sueño donde Dios le mostraba que Jesús era santo y qué sé yo, que está en otro escrito. Sin embargo, Pilato por primera vez no le hace caso a Claudia. Duda, él no sabía qué iba a hacer. Tenemos dos casos, o sea, uno, ¿qué haremos de Jesús? O aceptamos que Jesús es el Hijo de Dios y que venció la muerte y que gracias a él nosotros tenemos vida eterna, o lo rechazamos. Pero las pruebas son contundentes. Si no, hay que arrancar todo. Por eso hoy en día se quiere hacer como un filósofo. No existe filósofo en el mundo, mi hermano. Eso es muy para yo. Usted va a ir a la tumba de Israel, ahí en Jerusalén. Está la tumba de Jesús, lo van a visitar. Hay de todo. Te venden de todo. Los judíos, como decimos, son judíos. Te venden de todo ahí. ¿Saben que hay un cartel que dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hay de todo. Pero ¿saben lo que está en ese lugar? El cuerpo del Señor Jesús. Porque Él se levantó de la tumba. Porque estuvo solamente 3 días. Así quieren el aplauso al Señor. Por eso lo que yo le quiero decir es que Cristo venció la muerte. Él se levantó vencedor. La Biblia dice que Pilato, los datos extrabíblicos dicen que Pilato, ya te digo, buscó por todos los medios de deshacer eso. No pudo. Claudia Prócula, junto con Longino, el centurión, buscaron a Jesús día y noche por todo Jerusalén. Y lo que dicen los datos extrabíblicos es que en algún momento Claudia se encontró con Jesús, pero se encontró con un Jesús vivo. Claudia se convirtió al Señor. Nunca abandonó el Evangelio hasta el último día de su vida. Y los otros días yo le leí el pasaje donde Pablo, la última parte escrita de Pablo, lo último que escribe Pablo, es la segunda carta a Timoteo. La última escritura antes de Pablo ir a morir en Roma. Entonces, está en Roma antes de entregar su vida en Roma. Y en esa carta, en las últimas palabras, le dice: Claudia, que está aquí conmigo, te manda saludos. Esa Claudia que está ahí con Pablo, ¿sabe quién es? Es Claudia Prócula, la esposa de Poncio Pilato, que se había entregado al Señor y que también estaba cuidando a Pablo allá en Roma. Hasta el último día de su vida, ella sirvió al Señor. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay dos decisiones que uno tiene que tomar. ¿Qué haré de Jesús? La gente piensa, se lava las manos, bueno, qué sé yo. Pero con Jesús no se puede lavar las manos. O lo tomamos o lo dejamos. Y a veces es un camino de valentía, donde Dios te pide cosas, donde nosotros tenemos que entregar cosas. Lo decía, digo, otro día yo estábamos con los Mila, y los Mila habían sentido, porque ya es el último año que está en la escuela, el último año de la secundaria, y con toda su valor, yo tengo que hablarle, papá, del Señor, y qué sé yo. Y luego como son los padres, mamá, y bueno, hija, pero hay que ver si se puede, no sé, qué sé yo. No, pero en serio estuve llorando, y estuve ayudando, a ver que me den permiso, y qué sé yo. Pero ¿por qué eso? Porque Dios te llama a hacer un cambio. Dios te llama a impactar. Si no predicaba, no importa tal vez mucho, ¿no es cierto?, si no predicaba, pero para ella era importante, porque era algo que Dios estaba demandando. Porque con Dios no existe medias tintas, no existe el cristiano a medias. Es o crees en Jesús
o no crees? ¿O crees que Jesús resucitó o no crees? ¿O crees que Él es el camino, la verdad y la vida? Y nadie va al Padre si no es por Él, ¿o no crees? No hay, por eso es que a Pilato le costó la carrera. Y Claudia abandonó, Longino también se convierte al Señor, es un centurión romano que se convierte al Señor y sirve hasta el último día. Porque lo que ellos habían visto con sus ojos no lo podían negar. Aunque los querían matar, los mataban y los amenazaban de muerte, nunca negaron lo que ellos vieron. Por eso te quiero decir que Cristo venció a la muerte. Nosotros creemos. Yo creo en lo que decían los apóstoles. No eran mentirosos, no estaban fingiendo. Miles de ellos murieron y con su último aliento dijeron: no sé cómo decirte, pero yo lo vi. Él estaba ahí clavado y se levantó de la muerte y lo hizo por nosotros. Eso es lo que ellos predicaron y eso es lo que nosotros creemos con fe. Nosotros creemos que Cristo fue a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados y que se levantó de la tumba triunfante y vencedor. Por eso nosotros podemos estar victoriosos y podemos decir que aún en esta vida vivimos en bendición y en los cielos, si Cristo nos viene antes, tenemos comprada la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan una aplauso al Señor? Amén. Vamos a orar por esta palabra que sea de bendición para nuestras vidas en este día de domingo de Semana Santa, pero que sepas que Cristo se levantó de los muertos. Cristo se levantó de los muertos. Cuando está hablando un filósofo, decirle: se levantó de los muertos tu filósofo. Miles murieron creyendo eso. Decime quién. No hay nadie. No existe. Mi Cristo sí se levantó de los muertos. Amén. Vamos a hablar por esta palabra. Yo quería hacer un cuadrito musical.